Disculpen, para poder presentar desde el computador que tenemos acá en el ministerio, tienen que autorizarme la entrada a la sesión. Mi nombre es Jaime Peña, de la sesión que ¿Están, está están en realización. autorizados para compartir? Y no tenemos a nadie en la sala de espera, así que están todos ingresados. Es cosa de compartir. ¿Puede ingresar Jaime? Jaime. ¿Y Jaime está ingresado, no? Ay, perdón. Jaime tiene que ingresar a la sesión para poder compartir. Ahí estoy entrando. Ya, ya. Ahí ingresó, ahora va a poder compartir. Ahí está. Ahí se ve perfectamente. Ya, ministra, Muchísimas todo gracias suyo por el tiempo a la... partir de ahora. Vale, muchas gracias, senador. Bueno, hemos querido participar de esta comisión presentando la partida 16 completa, y eso significa que son no solo los del ministerio y cada una de sus subsecretarías, sino que también de sus organismos autónomos, incluyendo el FONASA. Así que partimos, damos la siguiente. Lo primero es decir que estamos hablando de una mirada con respecto a los temas de salud, en que nosotros hemos citado estos 5 objetivos estratégicos para nuestro Ministerio de Salud, y estos 4 años que nos van a ir acompañando. Y ahí la idea que nosotros tenemos es que esto también se exprese, por cierto, en la mirada con respecto a la ejecución presupuestaria. O sea, el presupuesto de la nación y la forma de financiar y está impregnada de objetivos sanitarios y de objetivos estratégicos. O sea, no existe un presupuesto de la nación que no tenga, que no esté teñido por aquello. Y quiero solo citar cuáles son esos 5 elementos centrales que nos acompañan en este ejercicio presupuestario, pero por cierto en los 4 gobiernos, y que tiene que ver con el objetivo de transformación de la salud y de generar, por cierto, un sistema universal, más solidario, más inclusivo. Y allí lo que aparece, ¿cierto?, es para nosotros como relevante el acceso oportuno a cuidados integrales, y eso para nosotros tiene que ver con este modelo que en América Latina ha tenido la expresión de redes integradas de servicios de salud, pero sobre todo con la estrategia de atención primaria. Lo hemos dicho en varias ocasiones que Chile no solo tiene la pandemia de enfermedades infectocontagiosas como son la pandemia COVID y ahora una enfermedad de emergencia internacional como la viruela símica, sino que tiene la responsabilidad de una pandemia, ¿cierto?, de enfermedades crónicas no transmisibles que alcanza a 11 millones de chilenos, y que eso necesita, por cierto, de una forma de mirar en los temas de salud pública de forma integrada, ¿cierto?, en el territorio, con todas las pertinencias territoriales, pero también en que los 4 elementos centrales que nosotros queremos instalar en estos 4 años, uno es la primera etapa, que es la reactivación de la red, o sea, volver a tener números a lo menos similares a los que teníamos pre-pandemia, pero sabemos que eso no es suficiente,
y que para resolver los problemas que han sido rezagados por la pandemia tenemos que hacer un esfuerzo mayor y ahí tenemos que tener más eficiencia, pero eficiencia entendida con oportunidad además y por cierto una mirada mucho más integral que quiere decir la calidad de la atención. La calidad tiene 7 dimensiones y una es la eficiencia, la efectividad, pero también el foco en las personas. Así que, y allí el tema de la integración, tanto público como privado, como herramienta para responder a las necesidades de las personas, la experiencia del 2020 y 2021 nos hacen ver que allí hay una integración virtuosa si a ello se le ponen reglas públicas de relación. Y por cierto, tenemos que fortalecer y también reestructurar la mirada de las redes, ¿cierto?, en este eje de atención primaria y con un foco bien importante para nosotros en estas redes, con una perspectiva de territorios, pero también de territorios particulares. Chile tiene mucha ruralidad, 70% de las comunas tienen ruralidad, hay un 23% de la población que es rural, hay regiones completas que son aisladas, o sea que tienen densidades además poblacionales bien particulares y por tanto nosotros creemos que el sistema de salud debe responder con pertinencia a esos temas. El tema de los cuidados de calidad centrados en las personas es como redes integradas basadas en atención primaria y la calidad mirada desde una mirada bien holística, ¿no? O sea que nosotros no podemos mirar a los sistemas sanitarios sin ver que las personas sientan la amabilidad del sistema sanitario, la humanización del sistema sanitario y la calidad técnica del sistema sanitario. Y ahí tenemos que fortalecer a la autoridad sanitaria y tenemos algunos esfuerzos que estamos haciendo en términos de una agencia de evaluación de tecnología que prontamente llegará, fortalecimiento de la institucionalidad de la Superintendencia de Salud en su versión Intendencia de Prestadores y la democratización, la participación de los ciudadanos. O sea, allí nosotros queremos poner fortaleza en el sistema, pero además el sistema incorporando la gobernanza, una gobernanza más nueva, más cercana a las personas, donde las personas, los territorios y las organizaciones sean parte del gobierno de la red desde el inicio de los proyectos. Y por cierto, lo que tenemos que ver con integración en todas las políticas, y eso es intersectorialidad, o sea, nosotros estamos claros que la crisis de la pandemia trajo una crisis social y trajo también, por cierto, una crisis económica. Pero también debemos decir que para salir de esas crisis, salud es un factor muy relevante. O sea, las personas más sanas, más felices, más integradas, también hay una probabilidad de un desarrollo económico mayor. O sea, que salud se integra a todos los sectores, pero además es un habilitador para que esos sectores se desarrollen. Así que lo entendemos así. Los trabajadores de la salud, un poco muy importante, para todos es conocido que las trabajadoras de la salud, que son un 70%, se han llevado el peso de los cuidados, no solo en la familia, sino que en el sistema sanitario, así que creemos en que las políticas miradas acerca del fortalecimiento de los cuidados y las condiciones laborales de los trabajadores es muy relevante. Y finalmente, todo esto es posible, y ahí vienen ustedes, si es que tenemos, por cierto, un financiamiento para todos estos requerimientos, un financiamiento solidario, equitativo, y allí vamos a ir caminando junto a ustedes en todas estas iniciativas que seguramente terminarán con un fondo, ojalá nosotros, un fondo universal de salud, que haga posible estos sueños estratégicos que yo estoy convencida que no son solo de un grupo, sino que son patrimonio de todos los chilenos y de todas las personas que habitan el territorio nacional. En ese marco queremos mirar esta ejecución presupuestaria, el énfasis que ustedes nos han dado, el énfasis mirando desde marzo a junio, pero no es posible no mirar desde el punto de vista del semestre esta mirada. Esta es la partida 16 completa. Lo que uno puede decir en sentido general, nosotros vamos a hacer llegar esta presentación, es que tenemos una ejecución a junio muy cercana al 50%, 55%, que esa ejecución, ¿cierto?, aparece como una ejecución razonable
para el sistema sanitario, que cuando uno mira de los ítems el 21 y el 22, que son los gastos operacionales, uno en recursos humanos y el otro, por cierto, en consumo de insumos, en fin, en compra de servicios, en los dos estamos muy cercanos también al 50%, 54 y 55, o sea, el gasto operacional que ha tenido el sistema sanitario, ¿cierto? Está cercano al 50%. ¿Dónde hemos tenido mayor gasto? Hemos tenido mayor gasto en las prestaciones de seguridad social, y allí posteriormente abriremos ese mundo que es muy atractivo de mirar, que tiene que ver con las licencias médicas, ¿cierto? Y que también tiene que ver con las prestaciones que el FONASA hace en la modalidad libre elección. Allí estamos en el 78,4% de ejecución del gasto. Ustedes también sabrán de que es más difícil de contener, o sea, contener, ¿cierto?, el gasto en el financiamiento de licencias médicas requiere, ¿cierto?, de un esfuerzo más allá del sistema sanitario, sino que nos convoca a muchos, y lo más probable es que nosotros ya estamos trabajando para hacer una propuesta, para que hagamos una mesa intersectorial, porque yo creo que este es uno de los grandes temas posteriores a la pandemia que tenemos que mirar, no solo por el aumento, sino que también para fortalecer la institucionalidad que resuelve estos temas. También quiero señalar, ¿cierto?, que en términos generales llama la atención, por cierto, la ejecución en términos de inversiones, que está en un 17%. Allí esto es bastante similar a otros años, al año 2021 y el 2020, que a la misma fecha tenía números muy similares, 15, 16%, pero quiero decir que en temas de inversiones, lo que nos hemos encontrado, y ha sido algo que hemos conversado muy fuertemente con el Ministerio de Obras Públicas y con el Ministerio de Desarrollo Social, en una mesa que hemos construido a partir de abril con ellos, es que nos encontramos que a propósito también de la pandemia y algunas alzas de precios en relación a materiales de construcción y otros, es que muchas de las obras que estaban en camino y que estaban ya publicadas fueron las empresas han decidido no continuar con esa construcción. O sea que tenemos un problema también en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas en Salud, un tema también relacionado con la pandemia que tenemos que resolver también intersectorialmente, y hoy lo estamos abordando con una forma de reevaluación de los proyectos en términos de cuánto sale un proyecto hoy, ¿cierto?, de una forma mucho más ágil, dado que son muchos los proyectos con los cuales nos encontramos al llegar a marzo, que estaban o sin adjudicar por precio o las obras abandonadas por las empresas que habían sido adjudicadas. Pero en general, en esta mirada general, tenemos una ejecución presupuestaria razonable, cercana al 50%. En la siguiente lo que estamos viendo, ¿cierto?, es la misma mirada que hacíamos por ítem presupuestario, ahora la estamos haciendo por las instituciones que ejecutan el presupuesto en salud. Y ahí lo que uno puede mirar es que la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que son aquellas que están contenidas dentro del Ministerio de Salud como parte constituyente, vemos que la Subsecretaría de Salud Pública, dado los temas que guardan relación, ¿cierto?, con todo el desarrollo de los temas pandémicos, ha tenido una ejecución presupuestaria del 66%. Y en el caso de redes asistenciales, el efecto inversiones hace que el promedio esté en 38%. Pero si uno lo mira en la ejecución presupuestaria del 21 y 22, de la operación de las redes y de los servicios de salud, estamos cercanos a un 54-55%. Uno mira las otras instituciones del Estado
y ve que salvo FONASA, que tiene una ejecución del 71%, el resto de las instituciones están cercanas al 50%. ¿Cuánto teníamos de ley inicial? Casi 12 billones, de pesos, y el presupuesto vigente, dado los decretos que han sido incorporados, es un poco más de 12 billones, casi 500. Ese es el presupuesto vigente del Ministerio de Salud, y de ese tenemos ejecutado el 55,7%. La siguiente. Va lento ahora se quedó pegado. Ahora nos vamos a ir introduciendo en cada una de las ejecuciones presupuestarias para ir abriendo, y vamos a mirar en la próxima se quedó pegado. Vamos a ver qué, la próxima es la deuda, que también es muy interesante. Yo les voy a ir contando por mientras la diapo aparece. ¿Les parece? Es distinto hablarlo que mirarlo, pero voy a hacer el intento. ¿Qué llama la atención acá? El 2021, nosotros a junio teníamos una deuda como Ministerio de Salud y su organismo autónomo de 338.000 millones. ¿Ya? Porque no es justo comparar diciembre con junio, así que comparemos junio del 2021 con junio del 2022. Y ahora tenemos una deuda de 263.000 millones. Efectivamente, la variación es a favor de tener un gasto y una ejecución presupuestaria más sana. O sea, tenemos una deuda que ha disminuido en un 22% al mismo momento, ¿cierto?, a junio comparado con el año anterior. La siguiente. Y aquí me interesa mostrarles porque esto aparece bien razonable. Aquí estamos mirando solo la deuda de los servicios de salud, que contiene el 70% de la deuda operacional. O sea, el resto de las instituciones tienen deuda, pero es más marginal. La deuda se contrae con los servicios de salud. Y los servicios de salud, si uno lo compara, ¿cierto?, el 2021 y el 2022 están muy similares. El 2022 un poquito menos, ¿cierto?, un porcentaje menor, pero muy similares. ¿Qué es lo que significa? Que se parece al comportamiento de la deuda del año 2015 y 2016. O sea que en este periodo, miren, 2016 en adelante hay un ascenso al 2018. Hablemos que el 2019 no había COVID. O sea, la pandemia comienza para nosotros, para Chile, para el mundo en diciembre del 2019. Para Chile comienza en marzo del 2020 con el primer caso. Por tanto, el efecto 2019 tiene otras variables. Y a ese efecto teníamos 531.000 millones de deuda. Que no termine el año con esto, el año termina con 122, lo pueden ver en el cuadro de abajo. Quiere decir que aquí hubo un fuerte pago de deuda en 2019. Ya el 2020 con pandemia estábamos a 328, ahí no se pagó la deuda y se quedó con una deuda de 300.000 millones. 2021 y 2022 está más sano el sistema sanitario. Yo no digo que esto sea la mejor de las cosas, pero por Dios que es distinto estar el primer semestre no con 500.000 millones, sino con del orden de 190.000 como en 2015-2016. Bueno, queremos ahora ir mirando la ejecución presupuestaria desde las estrategias, porque eso nos permite ir mirando no solo lo que gastamos, sino que en qué lo gastamos y el propósito. Yo creo que es mucho más interesante para ustedes también ir mirando el desempeño en determinadas áreas que son importantes. Partimos con el FE, ¿cierto?, con lo que tiene que ver con la ejecución de las estrategias COVID. Así que la ejecución de las estrategias COVID, vamos a abrir la vacunación. La vacunación, ustedes saben, ha sido la estrategia estrella de Chile. Somos el único país que está instalando segunda dosis de refuerzo masiva, universal.
nosotros la tenemos desde los 3 años hasta todas las edades, ¿cierto? Eso es una experiencia mundial distinta. Los otros países tienen primera dosis de refuerzo y en los casos que hay segunda dosis a grupo priorizado, a grupo específico. Así que nuestra experiencia de vacunación es única y por eso es que tenemos además los resultados que tenemos desde el punto de vista de mortalidad en este último año, sobre todo en esta última ola, estamos en 0,26, 0,30. Siempre la muerte de alguien es terrible, pero decir que esta vacuna ha permitido prevenir muerte e ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Bueno, decir que esto, teníamos un presupuesto un poco mayor de 700.000 millones y que la ejecución va en el 62%. O sea, este año, 2022, hemos ejecutado, por cierto, las compras de las vacunas que tienen que ver con la cuarta dosis en gran medida, pero también ir reponiendo, por cierto, las dosis terceras y algunos poquitos que se han incorporado al esquema primario. Chile tiene casi 95% de cobertura en el esquema primario. Así que es bien difícil aumentar de ese 95%, que es muy alto, y en esquema primera dosis de refuerzo 90%, 92% en adultos. Eso es bien difícil de mejorar. Pero cuarta dosis ya estamos en el 80% y en el 62% de ejecución presupuestaria. La siguiente, también con estrategia COVID, todos los programas que tienen que ver con el FED, que son fondos extraordinarios. Estos fondos extraordinarios, ¿qué tienen que ver? Con que la estrategia de mejorar la capacidad de vacuna, de trazabilidad, de ir generando en las personas la adhesión a las políticas públicas, requiere sobre todo de la contratación de gasto en personas, en trabajadores, y también en bienes y servicios de consumo. Tenemos una ejecución cercana al 62%. ¿Qué es lo que tenemos por estrategia? ¿Qué es lo que tenemos por estrategia? Lo que tenemos por estrategia es que en recursos humanos, si ustedes lo miran, que son 80.000 millones, lo que tenemos aduanas sanitarias. Aduanas sanitarias que, si ustedes se recuerdan, a principios de año y hasta hace muy poco, lo que teníamos era una cantidad de personas para poder no solo hacer PCR, no solo revisar los materiales, en fin. O sea que es efectivamente una estrategia que requiere en frontera y sobre todo en la aduana aérea una gran cantidad de personas. Tenemos residencias sanitarias y las residencias sanitarias, nosotros tenemos residencias sanitarias en todo el país, ¿cierto? En todo el territorio, y esas residencias sanitarias están ocupadas actualmente en un 40-50% y tenemos que ir mirando cómo respondemos a la etapa epidemiológica que tenemos ahora. Testeo, trazabilidad y vacunación. O sea que tenemos recursos humanos, 22, algunas cosas que se han hecho en 29, sobre todo en temas de refrigeración. O sea que aquí esta estrategia es una estrategia que es extraordinaria para asumir los temas de pandemia. La siguiente que va a mostrar, en el caso de la vacunación, ¿cierto? ¿En qué hemos comprado? Bueno, en vacunas. Las vacunas han sido, ya llevamos 66 millones de dosis de vacunas importantes, que, bueno, nosotros tenemos un sistema, ¿cierto? Un sistema de vigilancia, y ese sistema de vigilancia nos permite saber todo lo asociado a la acción y han ocurrido relaciones. Y después el sistema sanitario con grupos de expertos mira si hubo algún grado de causalidad. Pero un buen sistema sanitario tiene que tener las manos abiertas a recibir, ¿cierto? Cualquier sea, ¿cierto?, la presencia de algún evento. Y después se ve cuáles de ellos tuvieron la causalidad. Yo solo decirles que 20.507, pero que se hayan asociado, ¿cierto?, a eventos con causalidad,
en Chile bien marginal, y en eventos graves muy marginal, del orden del 0,05 por 100.000 dosis. O sea que estamos hablando de efectos muy marginales, y les muestro cómo las vacunas, en la medida que hemos seguido poniéndolas, y las nuevas vacunas tienen menos aún efecto adverso que notificados en la red. O sea, vacuna segura, 66 millones de dosis de todas esas empresas. O sea, acá hay un tremendo esfuerzo que nosotros lo miramos como un efecto de Estado. La siguiente, para mostrarles que también la pandemia también trajo complicaciones como sistema sanitario para responder a los problemas de salud crónico o de problemas de salud quirúrgico, tanto médicos como quirúrgicos relacionados a un conjunto de enfermedades de las personas. Y eso, este rezago, ustedes lo deben conocer, nosotros sacamos la glosa 6 hace algunos días, y los 2 millones de personas que están en lista de espera, que esperan una atención de especialistas, y las 330.000 casos que esperan una intervención quirúrgica. O sea que el sistema sanitario tiene ahí un rezago. Nosotros en esta primera etapa, hasta junio, hemos estado activando la red, o sea, logrando que la red vuelva a tener un número de egresos, un número de pabellones abiertos, una cantidad de cirugías a lo menos similar al 2019, no con la misma deuda, pero sí con actividad similar, y eso significa activar la red. Después de activar la red, ustedes me preguntarán, ¿con eso, ministra, usted va a resolver los problemas de lista de espera? Le voy a decir que no, porque lo que hay que hacer después de activar la red, que en lo que estamos, es aumentar la productividad del sistema, de tanto de prestadores públicos como tanto de la atención primaria como de la atención secundaria y terciaria. En eso estamos. Y acá lo que dijimos es, para resolver estas listas de espera, ¿qué vamos a usar? Ya hay un fondo extraordinario. El año pasado, el fondo extraordinario asociado a esta resolución se entregó al FONASA, este año también, y el FONASA hizo una licitación. Debo decirle que esa licitación, el modelo de la licitación, yo sigo pensando que el espíritu era correcto, pero el modelo de la licitación hizo que no fuera una licitación exitosa, sino que de los 120.000 millones que se entregaron para resolver estos problemas, fue marginal lo que se resolvió, el 1, el 2%, algo bien marginal para la resolución, y no es porque las clínicas no quisieran o los hospitales no quisieran, sino que el mecanismo, la forma de la licitación era un obstáculo para resolver los problemas. Que antes, que estaba en Punta Arenas, tenía que resolver el problema de salud en Santiago, o tenía que resolverlo en Antofagasta. O sea que la propia licitación no guardó algunas reglas que son básicas en términos de entender cómo funciona la salud, que es vincular la resolución al territorio y a la continuidad de la atención. Bueno, entonces estos mismos recursos, 120.000, fueron puestos nuevamente en el FONASA, cambiando reglas, cambiándolas, poniendo las reglas al servicio de la resolución y haciendo una distribución de estos recursos. Todo esto que significó el cambio de glosa, modificaciones, las hicimos cuando llegamos en abril, marzo, miramos la licitación, miramos los resultados, hablamos con los prestadores privados, hablamos con clínicas de Chile, ellos nos dieron su perspectiva de por qué no había funcionado, hablamos con los servicios de salud. Con ese aprendizaje cambiamos las reglas, cambiamos la forma de resolver, hicimos cambios de glosa, y con esto, ¿cierto? A partir de mayo ya teníamos el modelo. Tuvimos una pequeña dificultad que se llama campaña de invierno, que ustedes también compartirán conmigo, que desde el punto de vista de la llegada de los virus invernales fue relevante, importante, como no había sido de hace muchos años atrás, para qué decir 2020 y 2021, en que no tuvimos a estos virus circulando de forma importante, más bien marginal, y este año lo tuvimos no solo de forma importante, sino que la más importante de los últimos 5 o 6 años. Eso significó la cerrada de pabellones nuevamente, dar un paso atrás en lo que habíamos logrado, así que a partir
de ahora, que de hace unas 3, 4 semanas, claramente bajó los virus invernales, tenemos ocupación de camas UCI, reconversión de las camas UCI a camas de mediana complejidad para responder a las intervenciones quirúrgicas, en fin. Nuevamente el sistema está disponible y por tanto en plena ejecución de estos fondos para lista de espera, que son fondos extraordinarios, entendido como que la pandemia no solo afecta con enfermedades agudas, sino que también afecta con los temas de enfermedades crónicas. Esto es explicar más bien las etapas. Ustedes lo traté de explicar en el anterior, pero este es un esquema mucho más simple que tiene que ver con cómo estamos asumiendo esta resolución de la lista de espera con este financiamiento del PET, ¿cierto? Y primera etapa partimos con los que segundo prestador a prestadores privados. Eso fue bien importante, ahí hay licitaciones hechas, por tanto era activarlas nada más, activarla segundo prestador, que era lo más fácil al principio antes de cambiar glosa y todo. Con esto pudimos partir ya en marzo-abril, en mayo ya empezamos a partir con esta segunda etapa, que es la lista de espera no a prestadores privados, y también, por cierto, aperturando también a los públicos en la tercera etapa, y ahora estamos en ese camino de seguir resolviendo los problemas de salud con este fondo extraordinario. La otra. Bueno, acá queremos abrir un punto que yo creo que para todos es muy interesante, que tiene que ver con la licencia, los subsidios de incapacidad laboral. Y acá hicimos un análisis que a mí me parece interesante, es un análisis de los meses, ¿cierto? Pero y podemos distinguir aquellas licencias, que es la fuente de datos del COMPIL, las licencias que podemos atribuir de forma directa y explícita a causalidad COVID, ¿cierto? Aquellas que tienen relación con las licencias maternales. Están aquellas licencias que tienen relación con la salud mental, que para todos es conocido que el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas y los trabajadores y trabajadoras es muy importante. Y en otro grupo, el resto de problemas de salud, que seguramente estarán osteomusculares y otras. Esta es salud pública, ¿cierto? Ustedes saben que la forma de mirar los subsidios de incapacidad laboral tiene que ver el pagador, ¿cierto? Uno lo paga la Subsecretaría de Salud Pública y otro la pagan las cajas. Esta en lo particular, la de la Subsecretaría de Salud Pública, son aquellos trabajadores que no están en caja. Habitualmente estos serían trabajadores quizás de distintos tipos laborales, pero sobre todo quizás independientes, de empleo y empresas más pequeñas, que no están asociadas a las cajas. Entonces, cuando uno mira ese comportamiento, lo que yo les quiero mostrar es que salvo en febrero, miren, en febrero de este año, efectivamente la causalidad, ¿cierto? Con temas de COVID, que está pintadito en azul al final, si ustedes ven al final, en febrero, el azulito es el más grueso, el primero que se ve. O sea que solo en febrero, ¿cierto? Febrero y marzo uno ve que efectivamente las licencias atribuidas a COVID tienen un impacto importante, ¿cierto? Y en febrero, por cierto, también uno lo que logra ver es que crecen, ¿cierto? Otras como la de salud mental. O sea que las dos que crecen en relación a febrero es COVID y salud mental. Pero después, si uno lo mira, no tienen el mismo efecto. O sea que uno dijera que en el subsidio de incapacidad laboral el COVID explica el aumento, no es tan razonable. Pareciera que en uno de los meses lo explicó. Que el impacto de la salud mental está explicando el aumento, mira, podría ser que se estabilizó un cierto aumento, pero no sigue creciendo. O sea, lo que nos vemos es un patrón de seguir creciendo ese problema, el problema de salud asociado a la licencia a los trastornos de salud mental.
Por tanto, el 7% del gasto total es atribuible a COVID. La otra, porque en la otra viene el perfil de las cajas, que serían aquellas empresas o aquellos trabajadores en que están asociados a las cajas y que son empresas más grandes, es otro perfil. Y aquí en este perfil, nuevamente, la causalidad por COVID, nuevamente el 7%, aquellas licencias en que se pueden atribuir a enfermedad aguda por COVID o alguna consecuencia del COVID. ¿Qué otra cosa uno puede mirar? Bueno, puede mirar que el impacto de la causalidad COVID en este grupo está dado en abril y mayo, no en febrero. ¿No le parece a ustedes en particular esto de que el COVID, que tiene un enfrentamiento bien conocido de brote, aparezca en un grupo en febrero el impacto y en otro grupo aparezca más vinculado a abril y mayo? Mira, tiene comportamientos distintos. No quiero hacer juicio, pero en cualquier caso, ¿cierto? Me parece que el impacto que tiene eso del 7% no es lo que uno creería que tiene como impacto. Uno creería a priori que el impacto es mayor. Y en los temas de salud mental, uno diría que en enero y en febrero las licencias por salud mental fueron mayores que en el resto de los meses, que se mantiene bastante más constante. Lo que quiero señalarles es que el comportamiento de los subsidios de incapacidad laboral sorprenden y que merecen que profundicemos en aquello y que hagamos un análisis mayor. Ahora, el siguiente, me voy a hacer cargo del trabajo, así que está aquí. La siguiente, claro, acá en la siguiente, lo que tenemos es mirar este comportamiento, pero también por las tasas de uso. Miren las tasas de uso de las cajas versus las tasas de uso en salud pública. Eso significa los días pagados. O sea, ¿cuántos días significó la licencia? Y si uno mira el comportamiento de las cajas, tienen licencias más largas, 2 semanas. Y los que están asociados a salud pública, 1 semana. ¿No parece raro el comportamiento? Y uno dice 2 semanas y 1 semana. Los de salud pública son gente que tiene empresas más pequeñas, gente más sola, que no está asociada, que esto de articularse, ir a poner en una caja es un esfuerzo que lo hace una organización más grande y tienen comportamiento distinto. Y por tanto, el gasto promedio por licencia no solo asociado al sueldo, porque una primera diferencia sería fácil de decir, quizás los asociados a salud pública tienen menor sueldo y por eso es más bajo, sino que también tiene que ver con el número de días. O sea, no solo el sueldo, sino que el número de días a pagar. Y ese ha sido un comportamiento histórico, que es lo otro que quiero decir, el comportamiento histórico, la diferencia entre lo que pagamos por salud pública y lo que pagamos por las cajas, es un comportamiento histórico. Ahora, en el COVID, la diferencia entre caja y salud pública aumentó. Si antes era 1 semana por 2 semanas en las cajas, ahora es 1 semana por 3 semanas en lo que nosotros pagamos por las cajas. O sea que el comportamiento cambió. Si antes era, por lo que pagamos, era el doble en las cajas, ahora es 3 veces en las cajas. Entonces hay un comportamiento distinto. Y eso a mí me parece interesante ponérselo a ustedes, porque yo creo que tenemos que mirarlo y conversar sobre aquello en profundidad. La siguiente muestra al Sistema Nacional de Servicios de Salud, y este es el gasto operacional en 21. O sea, aquí las personas. Y lo que quiero decirle es que en las personas, el Sistema de Servicios de Salud no ha hecho ningún gasto tan extraordinario. O sea, lo que vemos es que tiene un comportamiento regular en relación al 2021 con el 2022. También debo decir, yo llevo años en el sistema sanitario, así que me permito estas consideraciones, es que efectivamente nunca habíamos tenido un presupuesto de ese orden para honorarios. Ya estamos hablando que el 2021 tuvimos de 268.000 millones, y este año el marco es 203, menor, 65% menor, y me parece que estamos bien, estamos desescalando, pero estamos hablando de un gasto en recursos humanos que tiene un considerable aumento, sobre todo en rentas variables, que sabemos lo que significa honorario, ojalá que sean
temporales porque no es un trabajo que tiene todas las consideraciones que nos gustan en el sistema sanitario, ¿cierto? Una relación laboral mucho más robusta. Así que, pero el comportamiento, un comportamiento estable. La siguiente, ahora vamos a mirar bienes y servicios, y en bienes y servicios también es bien estable, ¿no? Es bien estable. Hay algunas consideraciones que nosotros estamos mirando con detalle, pero creo que en general, si uno mira cada una de las líneas, estamos hablando de un sistema sanitario que el 2021, primer semestre, y 2022, segundo semestre, se parecen muchísimo. Se parecen en términos del comportamiento presupuestario. La siguiente. Y esta es la forma que nosotros en el programa 5 le mostramos del financiamiento de los hospitales por GRD. O sea, ustedes conocen que, y nosotros lo hemos planteado hacia Hacienda, le hemos planteado que nuestra red integrada, basada en atención primaria, tienen que ser cada vez más eficientes. Y lo que le propusimos es un programa que se llama de eficiencia y equidad. Ese es el nombre de nuestro programa económico con respecto al desempeño de la red. Y allí lo que nosotros pretendemos es que a través de estos instrumentos como el GRD, que es un paquete que tiene distinciones como complejidad, que logra armar, ¿cierto?, distinciones para poder evaluar el financiamiento. No, esto no es contar cosas, actividades, una forma muy antigua, noventera de mirar la eficiencia, presupuesto versus actividad. Y uno puede hacer mucho, pero cosas que no sirven tanto. O puede hacer mucho de complejidad muy baja. Pero esto te permite saber cuánto hace, de qué complejidad es, qué riesgo tiene, incluso puedes mirar si efectivamente la calidad de la atención, los días de estada, los eventos adversos. Sé que esto estamos hablando de un instrumento mucho más fino para mirar el desempeño de la red. Por tanto, Chile tomó esta decisión y nosotros lo que queremos es no solo mirar los hospitales, sino que mirar los servicios de salud, ¿cierto? El conjunto de hospitales asociados a los servicios de salud con esta mirada. Y por tanto, los egresos hospitalarios representan el 57% de lo que nosotros transferimos a la red. Pero ese 57% es una tremenda oportunidad para que las transferencias vayan, ¿cierto?, hablando con la productividad y generando, ¿cierto?, líneas de eficiencia. Y esas líneas de eficiencia, estos marcos de eficiencia que vamos logrando, bueno, lo que vamos a ir haciendo con FONASA, ¿cierto?, y con las redes, y con la Subsecretaría de Redes, es ir avanzando a niveles superiores, ¿cierto?, de estos niveles de eficiencia. El número de egresos, y allí las transferencias están, por cierto, las transferencias mayores, representan el 57%. En el caso de la CMA, la cirugía mayor ambulatoria, representa el 5% de los egresos. Nosotros creemos que aquí tenemos otra oportunidad. Chile tiene entre un 35 y 40% de las cirugías las hace ambulatoriamente. Y les quiero contarles que en los países como Canadá y algunos de Europa, la gran mayoría está por sobre el 70% de las cirugías se hacen ambulatorias. La tecnología lo permite, la seguridad del paciente lo permite, y nosotros que somos un país que tiene 2,1 camas por 1000 habitantes, ¿cierto? Por Dios que nos conviene que para resolver los problemas de salud quirúrgico no utilicemos las camas, sino que utilicemos otra forma. Y nosotros estamos empeñados en que esta forma de financiamiento nos permitiría saber qué tipo de cirugía están ambulatorizando y por tanto promover que pasemos de ese 35 que lleva por lo menos 5 o 6 años en el sistema sanitario anclado en ese porcentaje, aumentar. Y el resto, por cierto, la atención ambulatoria, la atención de urgencia, son atenciones, por ejemplo, de la emergencia, en que uno tiene un gasto fijo y allí no le puede poner niveles de productividad. Sabemos todos que ojalá nadie vaya a urgencia, que podamos resolver algunos de los problemas en urgencia y que las personas no tengan que acudir porque no encontraron hora en otro lado. O sea que la urgencia no se mide por productividad, por cierto. Y el otro 5% que tiene que ver con los medicamentos alto costo. Así miramos el financiamiento de los hospitales y de la red de servicios hospitalarios. La siguiente.
cómo se ha ido mirando desde el año 2019. Estos son los egresos hospitalarios mensualizados y el peso del GRD. Decirles que a partir del 2020, ¿cierto? Enero, febrero, sobre todo la primera ola, lo que tuvimos una disminución franca de los egresos hospitalarios. Se dejó de operar, ¿cierto? Y lo que pasó es que se complejizaron las camas. Y al complejizarse las camas, más de 4.500 camas críticas, eso significa que las personas, la densidad de personas, o la cantidad de personas por cada cama crítica es mucho mayor, 3, 4 veces que con una cama básica. Por tanto, para tener más camas críticas, se disminuye el número de camas para dar cuenta del recurso humano necesario para poderla sostener. Disminución de egresos. Pero un aumento de la complejidad un poco más de uno. Chile había tenido este 0,90, 0,95 de forma estable, que esto es una complejidad, para ponerle un ejemplo de algo más simple, 0,95 es una persona con neumonía y con oxígeno por una naricera, sin ventilador. Esa es una complejidad, un tipo de paciente, una forma que representa la complejidad que tienen que asumir los hospitales. En el caso del COVID subió a más de 1,15, eso significa ventilador mecánico o ventilador no invasivo, o sea, significa un tipo de paciente mucho más complejo. Y en 2021 deben mirar que también otro pic de complejidad con disminución también de los egresos. Bueno, lo que hemos estado ahora sosteniendo, bueno, y decirles que los febreros en este país, independiente que haya COVID o no COVID, bajan los egresos hospitalarios. Eso sí se lo comunico y eso no tiene que ver con el COVID. Pero lo que sí hemos estado, y ustedes lo pueden ver, que en estos primeros meses, 3 primeros de marzo hasta la fecha, es sosteniendo un aumento que ya se vuelve tendencia, aumento en los egresos hospitalarios. Pero claramente nosotros tenemos como promedio 400 egresos COVID versus los 3.900 que se tuvo el año 2021, en el mismo junio. Claramente eso significa que la complejidad está, ¿cierto?, como la que hemos tenido más históricamente, un poco sobre 1, pero no 1,4, 1,5, que es lo que yo les decía, una complejidad tremenda, ventilación mecánica y todo. Entonces, bajó un poco la complejidad, siendo muy complejo una infracción, y aumento de los egresos hospitalarios. Este es nuestro perfil actual y desde aquí es que tenemos que aumentar la productividad. La siguiente. Ya, estos son los rebases. Esto tiene que ver con los pacientes que de todos los servicios de salud, ¿cierto? Y en todos los territorios acceden a ley de urgencia. O sea, estos son los pacientes que alguien va caminando y sin falta. Alguien va caminando y tiene un accidente vascular o lo atropellan, un accidente externo, y acude al primer servicio de urgencia que está, y uno se hospitaliza y cuando esté estabilizado de su riesgo vital puede ser trasladado a la red de origen. Esto es lo que significa ese rebase. Y eso significa que a la fecha, en el presupuesto, a junio a junio nuestro, lo que hemos tenido es una cantidad alrededor de 53.000 millones pagados en el sistema. Versus, por año, el año 2020, 42.000 millones, ¿cierto? Y el año 2021, 53.000. Pagado hasta el año 2021, o sea, estamos hablando de estos últimos 3 años, incorporando, por cierto, a las etapas COVID, tenemos pagado más de 110.000 millones. Entonces, efectivamente, este es un gasto, el rebase es un gasto que es muy difícil también de contener. O sea, digámoslo, porque esto depende no del servicio de salud, sino que depende básicamente de los problemas de salud. Aquí el efecto que podemos ir haciendo es cómo logramos que apenas las personas estén estables, sin riesgo vital, ¿cierto? Incorporarlo. Esto, aquí hay una presión de gasto, por cierto, mantenida en el sistema sanitario. Una presión de gasto que está ahí, que puede significar, ¿cierto?, para este año
un déficit de alrededor de 45.000 millones. O sea, esta es una presión de gasto sostenida que tiene una demanda que es difícil de contener y que solo podemos gestionar el periodo posterior a la estabilización. Acá lo que estamos mostrando es el programa de atención primaria de salud. Esto se hace también por transferencia, ¿cierto? El presupuesto que tenemos, ¿cierto? Un presupuesto que ha ido en alza sostenida, ¿cierto? Que ese presupuesto en alza sostenida está ejecutado en un 51%, o sea que vamos bastante bien en relación a lo ejecutado, ¿cierto? Y que esto se distribuye por todos los programas de reforzamiento, ustedes los conocen, los PRAC, y ese programa de reforzamiento efectivamente hemos tenido un cumplimiento que está mejor y ejecutado mejor que el 2021, pero vamos, yo creo que un poco mejor que el 2021, más similar a lo que teníamos antes de la pandemia. La siguiente. Aquí vienen los programas sectoriales, ¿cierto? Aquí parece que pasó algo de que el dibujo no acompaña, ¿o sí? Parece que se desconfiguró. Pero estas son las drogas de alto costo, ¿cierto? Y las drogas de alto costo están ejecutándose también al 51%. Y eso para nosotros es bien importante. Aquí en drogas de alto costo yo quiero decirle que nosotros queremos avanzar, parte de hacer más razonable todo el sistema que tiene que ver con el financiamiento y llegar a los pacientes con drogas de alto costo, va a tener que ver con la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. O sea, que aquí podría dar un mensaje, tiene que ver con la capacidad que tengamos de una buena agencia que permita ir resolviendo las dudas de pertinencia, y de pertinencia y de elementos fundados para ir no solo incorporando drogas, sino que irlas cambiando, ir haciendo tránsito hacia otra tecnología. En fin, ahí hay un camino que Chile lo ha resuelto con la ley Ricarte, con el GES parcialmente para algunas, pero no tenemos una agencia que abarque todas las decisiones. Me da mucha pena que ustedes no puedan ver el cuadro, pero podríamos, el cuadro, porque están cada uno de los problemas de salud con su ejecución, en fin, ahí está la mucopolisacaridosis, o sea que están todas aquellas problemas de salud que tienen asociado al fondo de drogas de alto costo. No sé si voy a poder resolverlo, me da mucha pena que no lo puedan ver. Vamos a hacer, porque creo que tienen que mirar el cuadro. Si les parece, cambio el computador un segundo, les pido un segundo para que vean los cuadros, porque aquí se desconfiguró. ¿Es conectar el computador? ¿O no? Ministra, si no pudiese, avancemos porque se nos acerca la hora y después nos hace llegar la presentación. Avanzamos. Yo les voy contando la historia. Ya, yo les voy a ir contando. Ya. En la anterior, habíamos visto que pasamos la anterior para mostrarse que no está el dibujo, pero que... ya la habíamos visto. Sí, disculpen. Vamos a la siguiente. Bueno, lo otro tiene que ver con el número de beneficiarios. Ya existe un número de beneficiarios que es de 42.000 personas, pero las que están hoy con las drogas de alto costo vigentes son alrededor de 25.000. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí el cuadrito lo mostraba claramente, es que lo que pasa es que hay personas que fallecen, otras en que ya rechazan seguir con ese tratamiento. Este volumen está dado por algunos problemas de salud que son más voluminosos, pero hoy en Chile de forma activa le estamos entregando a 25.000, casi 26.000 personas, pero le hemos dado en este proyecto a más de 42.000 personas drogas de alto costo.
yo quiero decirles que en términos de toda esta línea, yo creo que ahí la Senabas ha sido súper relevante, pero también, digamos, otro aviso económico que quiero darle es que la Senabas, en la compra sobre todo, compra fuera del país, las herramientas que tiene son pocas, no tiene presupuesto propio, por tanto, también allí tenemos que fortalecer la institucionalidad de la Senabas. O sea que aquí hay dos instituciones que tenemos que mejorar, drogas de alto costo, para drogas de alto costo y otras decisiones, agencia, ETESA y Senabas. Bueno, la siguiente, bueno, el Programa Nacional de Inmunizaciones, el Programa Nacional de Inmunizaciones es un programa, usted lo conoce, histórico, y allí, desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, estamos en el 57%. Este es un programa exitoso. Igual lo tenemos que ir remirando siempre porque las vacunas que están más cercanas a la edad de recién nacido y edades pequeñas, lactantes, tienen mucha más adhesión. Cuando pasan a la etapa preescolar, ahí nos empieza a bajar la cobertura, porque ahí tenemos menos adhesión. Así que es un programa exitoso, pero no por eso hay que darlo por ganado, cada vez hay que volverlo a mirar y buscar. De hecho, estamos haciendo conversaciones con la Sociedad Chilena de Pediatría para mirar nuevas estrategias. Sigamos. Este es el PENAC, también conocido, este es alimentación complementaria para los niños y también para las mujeres que amamantan, lactan, y de la población mayor a los 6 años, y allí, con algún trastorno del metabolismo, el PENAC tiene una ejecución del 43%. Nos hablan de, efectivamente, este es un programa bien importante. Aquí lo que tenemos que avanzar con el PENAC tiene que ver con la distribución. Yo creo que cada vez tenemos que distribuir más cercana a las personas, incluso llegando a la casa de las personas. Ahí hay un camino que tenemos que recorrer, porque muchas veces lo que tenemos como oferta del PENAC, las personas por razones distintas, laborales, en fin, porque siempre hay un cuidador que media entre el PENAC y la persona, hace que muchas de estas cosas no se terminen distribuyendo. Así que, 43% de ejecución. Y este es el PACAM de los adultos mayores, que está en un 46%, también cercano, por cierto, a el 50% de ejecución del plan. Digamos. Hospital Digital, Departamento de Salud Digital. Bueno, acá este presupuesto está ejecutado un 40%. Decirles que cuando uno mira el Hospital Digital como estrategia, ¿cierto? Se da cuenta que esta estrategia tiene alrededor, si uno suma la cantidad de atenciones que ha tenido desde enero a junio, estamos hablando de un poco más de 100.000 atenciones, 130.000. Y esa más la respuesta, la estrategia más telefónica de apoyo de Salud Responde, y más los teleinformes que no son consultas, sino que es personas asincrónicamente que responden y informan mamografía, tomografía axial, que es del orden de los 170.000. Pero el total de atenciones, 130.000. Acá nosotros estamos instalando una nueva mirada, mirando y potenciar esto. Creemos que la magnitud en que ha tenido la respuesta del Hospital Digital es chiquitita. 130.000 atenciones para aquellos que no están cercanos a los números de atención en salud, decirle que eso lo hace un CEFAM al año. Que un hospital como el Barros Luco hará 250.000 atenciones al año. Un hospital como el Sótero del Río, 280.000. O sea que estamos hablando de 130.000 atenciones para todo el país. Nos parece que estamos en una dimensión que todavía no cambia el vector, no cambia la curva. Entonces aquí sí estamos reevaluando para potenciar, desarrollar no solo estrategias centralizadas, sino que este hospital digital sea un hospital digital que tenga mirada en todos lados. Así que esta estrategia está y tiene una ejecución del 40%, pero además tenemos esto que yo quiero transparentar, que es cómo buscamos caminos, ¿cierto?, para que esto sea una experiencia mucho más generalizada y no tan boutique. Todavía está en esa dimensión. También les quiero comentar del programa del cáncer. Nosotros, el Plan Nacional de Cáncer y lo que tenemos ejecutado al 2022 son alrededor de 250.000 millones, ¿cierto? Y allí lo que está dentro de lo ejecutado están los trasplantes,
la quimioterapia, la radioterapia, la compra de servicios a privados y, por cierto, la atención ambulatoria. Modalidad libre elección. Esto que está en seguridad social en los ítems que al principio yo les mostraba que estaba en seguridad social y que yo les decía que este estaba con un cumplimiento de la ejecución presupuestaria del 78%, ahí estaban las FIL, la licencia y estaba lo que tiene que ver con la modalidad libre elección. Y lo que vemos es que tenemos una ejecución de aquello mucho mayor, o sea, estamos en el 84% de el presupuesto asignado. Y eso, el 84% a junio, cuando deberíamos llevar el 50%. Acá la presión de gasto es alta. Es alta porque efectivamente la libre elección es una posibilidad, sobre todo para las personas FONASA, C, D, en fin, y las B, de ir a buscar una atención o ir a buscar un examen. En general, el consumo está dado por ese estilo de prestaciones, exámenes y algunas consultas. Por tanto, lo que nosotros creemos es que esta es una cuestión de gasto y que el presupuesto del año 2022 no considera el reconocimiento de los ingresos y gastos por copago en los beneficiarios. Entonces, nosotros creemos que eso tenemos que mejorarlo. Mejorar el reconocimiento no solo de los ingresos, sino que también de los gastos por copago en los beneficiarios. La siguiente, este es el aporte fiscal año a año en relación a la MLE desde el 2000, acá tienen, desde el 2018 a junio del 2022. Y ahí lo que uno ve es que hay un ascenso sostenido, ¿cierto? Lo que uno ve es que hemos ido aumentando de forma sostenida el gasto y por tanto el aporte fiscal sostenido con respecto a la MLE. Siguiente. La compra directa a privado. Bueno, acá la compra directa a privado, ¿cierto? En relación a el 2021. El 2021, que es como un año que podríamos comparar con este, bueno, nosotros tenemos un aumento del 1% en relación al 2021, o sea que nos hemos mantenido relativamente estable en compra de servicios. El 2021 fue un año en que la compra de servicios fue importante en cualquiera de sus modalidades. Yo les mostraba el rebase, que es una de las formas, ley de urgencia. Aquí hay que usar la UGCC, o sea que un paciente que está en un servicio que requiere cama, porque en ese servicio de salud no tiene la cama o la respuesta quirúrgica necesaria y tiene que salir. También la UGCC COVID, que tiene que ver con la integración a la red y que tiene que ver con los pacientes COVID, ya hay también, por cierto, segundo prestador, auge, o sea que están todas las modalidades y, por cierto, diálisis. Diálisis es un porcentaje, yo diría que más que relevante, de el 40% de lo que compramos a privado, 30-40%, es el componente más importante de la compra privada. Y allí ustedes ven que está un poco aumentado, de 87.000 millones a 93.000 millones, pero no es que tengamos más pacientes en diálisis, sino que resolvimos cuando llegamos un tremendo problema que había con el pago a los centros de diálisis. Los pagos a los centros de diálisis, muchas de las contralorías regionales no habían tomado razón porque tenían alguna objeción, en fin. Había un problema de no pago a los centros de diálisis y en algunos lugares los centros de diálisis más pequeños estaban a punto de caer en crisis y por tanto ahí el FONASA, el director del FONASA con gestiones, logró resolver eso y nos pusimos al día con respecto a los centros de diálisis y ahí se ve expresado. Por tanto, no es que tengamos más pacientes con diálisis, sino que reconocimos los no pagos anteriores. Y en el resto, ustedes ven que tenemos un comportamiento bastante similar, ¿cierto? Bastante similar, pero claramente el 2021, comparado con los otros años, ¿cierto? Tenemos un aumento sostenido en este ítem, ¿no? O sea, hay un aumento sostenido con respecto a la compra de servicios a privado.
Inversión sectorial. Acá en inversión sectorial, esta es la forma, nosotros teníamos al inicio, o sea, se tenía al inicio en enero, ¿cierto? Tenía 799.000 millones, ¿sí? Y estaba distribuido de esta forma. El gran componente es la red hospitalaria, ¿cierto? Es 5 veces la inversión en atención primaria. Eso es algo, está el Plan Nacional de Cáncer y están los laboratorios ambientales. Yo quiero decirle que en esta inversión en 31, que es la inversión más fuerte que tiene el sistema sanitario y quizás de los ministerios sectoriales, nosotros queremos ir caminando a que efectivamente la inversión de la red hospitalaria sea relevante, pero tenemos que aumentar, por cierto, y con energía, ¿cierto?, la renovación de la atención primaria. Como yo les decía, nosotros tenemos una mirada bien de eje estratégico en la atención primaria y el déficit en dispositivos de atención primaria que hace como diagnóstico en la Comisión Nacional de Productividad es más de 200. Entonces hay allí un déficit que tiene que ver con la mirada territorial, preventiva y promocional, y no solo con la mirada curativa que tiene este plan de inversiones, que tenemos que efectivamente mirarlo con esa perspectiva estratégica. Vehículos, yo les señalo que en 29 vamos a tener vehículos y maquinaria, pero decirle que hace 4 años que no se compran ambulancias. Sí, compran los gobiernos regionales, hay compras particulares de algunos alcaldes, pero el sistema sanitario poniendo a punto la red de traslado y el sistema de traslado de pacientes en el sistema sanitario, hace rato que no tenía una inversión y este año va a tener, por cierto, una inversión importante. Dale a la otra. Y este es el estado de más bien presupuestario. Esto no está hecho para hablar del plan de inversiones nuestro, porque el plan de inversiones se habla en Word, menos en... Pero lo que tenemos es, o sea, que la ley de presupuesto del 2022, ¿cierto? Tenemos un grupo de hospitales en el plan de hospitales, un grupo de hospitales en diseño, tenemos otro grupo que está en ejecución, está en ejecución también de la atención primaria de salud, otras que son las normalizaciones de los hospitales, que ahí hay 35.000 millones, estamos haciendo un esfuerzo en centros reguladores, o sea, estamos hablando del SAMU y el Plan Nacional de Cáncer. La siguiente tiene que ver con lo decretado, ¿no? Anterior, con lo decretado, y allí está lo ejecutado. ¿Qué problema tenemos? Lo anticipaba al principio. Anticipaba 3 tipos de problemas. Un tipo de problema que hay 3 tipos de inversiones hospitalarias en Chile. Está la inversión realizada a partir de lo sectorial y los servicios de salud como mandante. 2, aquella que es delegada, mandatada al MOD para realizar la contratación de las obras y todo. Y la tercera que tiene que ver con concesiones. ¿Sí? Bueno, en la segunda, en la que tiene que ver con el MOD, nos encontramos con por lo menos 4 proyectos hospitalarios que estaban detenidos, que a pesar que habían sido presentados como que ya estaban entregados para el uso de las personas, tenían una recepción provisoria y les quedaba por resolver, en el caso de Curicó, más de 1.600 objeciones. Por tanto, ha significado el lentecimiento en la entrega. También nos encontramos que a propósito de la pandemia, esto que yo les señalaba, obras que quedaron paradas porque las empresas contratantes no pudieron seguir, y otras licitaciones que han quedado sin empresas que se presentaran, dada los precios que estaban situados para un CESPAM. Históricamente un CESPAM en una zona urbana, 5.000, 6.000 millones, en algunas regiones están llegando a 10.000 millones las reevaluaciones. Entonces, eso hizo una primera etapa que tuviéramos que hacer muchas coordinaciones desde el punto de vista del MOD y de Mideso, y ahora ya tenemos procesos expeditos de reevaluación, de hacerlo más fast track, porque las reevaluaciones no guardan relación con el proyecto mismo, sino que más bien tienen que ver con el mercado y con los precios. Por tanto, se pueden hacer mucho más rápido para instalar
¿cierto?, una capacidad de darle fuerza e ímpetu al inicio de y la adjudicación de esta obra. La siguiente. Ahí nuevamente un esquema que muestra ya por macrozona para tratar de buscar algún elemento más bien de equidad territorial. Y lo que muestra acá, estos son los proyectos en curso que tenemos ejecutándose, y lo que uno ve es efectivamente que el centro de Chile, que también tiene que ver con el número poblacional, pero también, digamos, para aquellos que tenemos una mirada regional, no solo porque nacimos en regiones, sino porque vemos que allí la disminución de la densidad poblacional genera que la respuesta sanitaria no solo puede ser mirada desde una mirada de cuántas son las personas. El tema sanitario dice un CEFAM por cada 30.000, pero eso no es posible en muchas de las regiones. Y un SECOP por cada 10.000, no es posible. Por tanto, la respuesta que tenemos que hacer en tanto inversión hospitalaria tiene que ser adecuada a esos territorios. Entonces, lo que uno ve es que la inversión hospitalaria está concentrada, ¿cierto?, en el centro-norte y no en las otras regiones. Avancemos rápido, se está yendo alguno de los senadores. Y aquí está la ejecución presupuestaria, ¿cierto?, en relación a desde el 2014 hasta ahora, en relación a esto, y lo que vemos es que efectivamente estamos en una ejecución presupuestaria que ha tenido estos problemas al inicio y que se parece más a la ejecución presupuestaria del 2018 y del 2021. Avancemos, esto no es de mucho aporte. Yo creo que, bueno, acá hay una cantidad de iniciativas, yo les voy a mandar esta presentación, pero tiene que ver con dónde va nuestro plan de gobierno en términos de financiamiento, salud rural, términos de inversiones, salud rural, un plan robusto de salud rural, el financiamiento y de la atención primaria de salud y en los temas de salud mental. Y mantener, por cierto, el esfuerzo en hospitales, que creemos que hay una deuda que tenemos que saldar. Eso. Y muchísimas gracias. Gracias, ministras, por su exposición. Sabíamos que el Ministerio de Salud iba a ser, dentro de todos los que iban a exponer, el más largo de todo, por todo lo que significa la atención. Y quizás, ministra, más allá del presupuesto, dejarlo para una conversación futura. Y algo que dijo usted al final, que todo está concentrado y obviamente quienes somos de regiones más aisladas, sobre todo las del norte, que tenemos como hospital cabecera en la macrozona norte del hospital de Antofagasta, y estamos más cerca de Valparaíso que de Antofagasta, en el caso de Atacama. Vemos que ahí hay que reevaluar el tema de cómo se trasladan pacientes para no seguir congestionando o exponiendo a estos mismos a algo que es inhumano, que es viajar 700 kilómetros con una enfermedad grave, pues son las quimioterapias, y después volver de regreso con esa quimio en el cuerpo. Creo que es algo que tenemos que evaluar y potenciar las propias regiones de acuerdo a su característica individual. Cuando las regiones son aisladas, como el caso nuestro, yo creo que las soluciones tienen que darse en la región y no por economía de escala. Hay que priorizar más que la economía a las personas para poder solucionar. Pero como le digo, no es un tema de hoy día, sino que deberíamos conversarlo más adelante y ver cómo resolvemos eso. Y le voy a ofrecer la palabra a los parlamentarios que integran esta comisión. Y por último, en honor al tiempo, también hacer las consultas y comprometerse a dar las respuestas por escrito a través de la Secretaría, si así lo tomaran en consideración los parlamentarios. Ofrezco la palabra, está el diputado Agustín Romero y posteriormente la senadora Lourdes Evental. Senador, me parece que la senadora pidió primero la palabra, pero yo levanté la mano por el sistema, así que si quiere... Ya, ok. Senadora. Gracias, diputado, gracias, presidente. Saludar a la ministra, a los subsecretarios, a todos los que nos acompañan. Efectivamente, yo creo que este tema casi que requiere una segunda reunión, presidente. Mire, yo tengo varias dudas.
Primero, me hubiera gustado contar con la presentación del ministerio, como nos ha ocurrido en los otros ministerios que hemos realizado. Lo que a nosotros nos llegó, que nos mandó la Secretaría, ¿no es cierto?, es la ejecución acumulada del gasto presupuestario de salud, preparada, entiendo, por la Oficina de Información y Análisis del Senado. Entonces, yo no sé si esto que tenemos, y es lo que uno había revisado, por lo que vi, es distinto de lo que la ministra ha explicado. Y al no haber tenido esa presentación, no pudimos comparar los temas para preguntar, y eso creo que es difícil para analizarlo, y por lo tanto, por eso yo creo que es necesario otra reunión con el Ministerio de Salud, presidente, teniendo y pudiendo revisar y comparar con lo que nos entrega el Senado la información que señala la ministra. Pero igualmente yo tengo algunas consultas. La primera de ellas, y es que ha afectado a varios gobiernos regionales en su ejecución. Hasta el año pasado, ministra, se permitían la transferencia de recursos del gobierno regional a los servicios de salud regionales. En el caso del gobierno regional de Tarapacá, de cuya región yo represento, tenía en su presupuesto de este año, ¿no es cierto?, en virtud de esa autorización, y que era lo que se hacía, transferencia al Servicio de Salud Iquique para ayudar a abordar el tema de la lista de espera, que en mi región es un gran tema. Pero al no permitir, por este cambio de criterio, hoy día esa transferencia, eso repercute en que hoy día la región de Tarapacá tiene una baja ejecución presupuestaria, y finalmente, y aquí hablo por la región, ¿no es cierto?, se ve mal probablemente esa baja ejecución, y no puede el gobierno de alguna manera obligar al gobernador, que tampoco es de mi sector político, pero creo que en esto tiene toda la razón, a enfocar hacia dónde quiere la región de Tarapacá invocar, o cuáles son sus principales dolores, que sin duda la salud es una de ellas, y no se le permite ayudar. Entonces, hoy día se le dice: usted reasigne esa plata que tiene destinada al Servicio de Salud Iquique, no sé, compre la típica que hacen todos los gobiernos, compre maquinaria o no sé qué. ¿Por qué van a obligar? Elegimos gobernadores regionales para que las decisiones se tomen en regiones. Y hoy día igualmente, ¿no es cierto?, desde Santiago nos dicen: no queremos que, no hay transferencia para el Servicio de Salud, gástese la plata y reasigne para otras cosas. Quiero saber por qué ese cambio de criterio y no se permiten a los gobiernos regionales ayudar en lo que son sus principales dolores en la región. Luego, ministra, quisiera saber, no logré, por ahí algo dijo usted de la ley de cáncer, o los recursos para abordar el cáncer y los tratamientos y la salud mental. Sin duda también el Ministerio de Salud del gobierno pasado y siempre han señalado que los sectores en la salud más afectados después de estos 2 años de fuerte pandemia son los enfermos de cáncer, ¿no es cierto?, los que ya estaban con cáncer, y aquellos que hoy día tienen cáncer, y que eso se debía un poco a que no se podía asistir a los tratamientos, a que producto de la pandemia no se pudo muchas veces acceder a medicamentos o hacerte exámenes y descubrir que estabas con esa patología, y por lo tanto se señaló que probablemente la próxima primera causa de muerte en nuestro país, producto de la pandemia y la falta de atención por las razones que todos conocemos, sería el cáncer. Entonces me gustaría saber cómo vamos a enfrentar eso como país. Quisiera saber también qué pasa con la quinta vacuna, y si se va a empezar a poner este año, y si tienen campaña de incentivar la vacunación, no solamente de la quinta, sino de las anteriores, en sectores de la población y lugares que hay baja vacunación. Por ejemplo, en la comuna de Alto Hospicio de mi región. Me llamó la atención también, ya no recuerdo si lo vi en los documentos que nosotros tenemos, lo de usted, la baja ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que aparece con un 38%. Luego, en los documentos que nosotros tenemos, la ejecución acumulada de los gastos de hospitales, que está en la página 14, lo que nosotros tenemos de los servicios de salud, en la página 21 y 30, también aparece bajísimo, incluso muchos en cero.
Quisiera saber si es porque no tenemos toda la información o efectivamente hay una muy baja ejecución en esta materia. Quisiera saber, ministra, también, durante la pandemia, usted bien sabe que en la región de Tarapacá hay un solo hospital con muy pocas camas. Producto de ello, en la pandemia se habilitó el estadio municipal con 60 camas que se mantienen hasta hoy día en el estadio, que ya no atienden COVID, sino que atienden postoperado, es decir, se ha convertido de verdad el hospital, el estadio en un segundo hospital. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Va a seguir manteniéndose? Eso a lo mejor se repite en otras regiones. ¿Cómo se va a enfrentar esa situación? Y también, ¿no es cierto?, ¿qué va a pasar con el Hospital de Alto Hospicio? Que como edificio está listo, pero falta sé que hay algunas observaciones, que hay problemas entre el MOB y salud, en fin. ¿Cómo agilizamos eso para que el Hospital de Alto Hospicio pudiera empezar a funcionar, y en el fondo eso sin duda que paliaría la grave situación del Hospital de Iquique hoy día? Lo mismo, quisiera saber qué pasa con el centro oncológico comprometido para la ciudad de Iquique. Entiendo que está en proceso de adjudicación o de licitación, me gustaría saber exactamente en qué está. Y también en los documentos que nosotros tenemos, lo que usted veía recién, este análisis macrozonal, y bien lo señalaba el presidente, siempre hay un claro desmedro al norte, al extremo norte, en que cada vez que alguna persona tiene una enfermedad grave, tiene que irse de la región, con lo que eso significa desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista económico, porque generalmente la enfermedad grave además tiene que viajar por alguien, acompañado por alguien. Y vemos que la inversión del ministerio sigue siendo extremadamente baja, la inversión macrozonal en la extrema zona norte, que además es la más debilitada desde el punto de vista de salud. Hay muy pocos hospitales, todo se quiere concentrar en Antofagasta, las regiones de Arica y de Tarapacá están bastante olvidadas. ¿Qué pasa, ministra, con la ley Ricarte Soto? Mucho se dice, y me gustaría que nos aclarara bien para los que no somos expertos, con que los dineros se están acabando, que hay que volver a poner recursos, que se quieren, ¿no es cierto?, agregar nuevos remedios a esta ley, y por esta falta de presupuesto no se puede hacer. Quisiera saber en qué está. Y también, ministra, me gustaría saber, en lo que usted señala del hospital digital, que a lo mejor podría ser una solución, en parte, paliativa al menos, para esta extrema zona norte, ¿no es cierto?, tan dejada de lado en materia de salud. Y no le echo la culpa a este gobierno, esto ha sido histórico, independiente del gobierno de turno, esto ha sido histórico. A lo mejor potenciar ese hospital digital con atenciones en aquellas especialidades que no existen en la región de Tarapacá. Por ejemplo, no hay diabetólogo para que atiendan en el hospital público a los niños que tienen diabetes. Todos tienen que viajar a Antofagasta, van a Antofagasta, ven cómo les entregan estas bombas para la insulina, nada de lo cual es posible en la región. Se había dicho, no estoy 100% seguro, que se iba a incluir el tema de un especialista en diabetes infantil en el hospital digital a la región. Quisiera ver cómo podemos potenciar tanto la telemedicina como este hospital digital, ¿no es cierto?, para aquellas zonas más ausentes y alejadas de una buena salud. Tengo un poco más de preguntas, pero supongo que tengo que dejar hablar al resto parlamentario, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Diputado. Gracias, presidente. Es que efectivamente el tema de salud es apasionante, porque realmente es una de las necesidades más sentidas de los chilenos. La salud representa para cualquier persona una situación de incertidumbre. Incluso yo creo que muchos chilenos estamos de repente hasta una enfermedad de cambiar de nuestra situación socioeconómica. O sea, es un tema que es muy terrible. Por lo tanto, esa incertidumbre realmente hace que este tema sea apasionante. Va a ser pregunta y ver cómo
cómo poder colaborar. Yo creo que en ese sentido, tal vez, presidente, pues intermedio, señalar que estas comisiones y el Congreso, yo no, es mi primer periodo, por lo tanto, me gustaría por lo menos enfocar mi intervención en esta comisión mixta en forma de cómo colaborar con el tema de salud, porque la salud es una política o, por así decirlo, un lineamiento que debiera pasar muchos gobiernos, porque obviamente se trata de algo que recae en las personas y por lo tanto aquí lo más importante es poder colaborar con el ministerio porque las necesidades son ilimitadas. Ahora, yo comparto con lo que dice la senadora Esberger en el sentido de que ojalá las presentaciones, como se trata de número, de repente es más fácil para nosotros seguir y poder ir marcando algunas cosas en las presentaciones enviadas con anticipación para poder estudiarlas. Pero lo que sí me interesa decir, porque la senadora lo dijo prácticamente todo, interpreta al 100%, es que quisiera plantearle al Ministerio la posibilidad de que comencemos a conversar y en eso colaborar, no sé si usted lo estima bien, presidente, en la estrategia para sacar adelante el tema de las listas de espera y el cumplimiento de las garantías del agua. En ese sentido, yo creo que es importante, presidente, que tengamos en cuenta, y le digo también a todos los integrantes de esta comisión, en que tenemos que colaborar con el gobierno en el sentido de poner todo a disposición de este terremoto sanitario, por así decirlo, que fue la pandemia, ¿eh? O sea, lo que significó para el COVID y además lo que está significando para las personas que hoy por hoy necesitan también poder avanzar en sus tratamientos que han sido postergados. Por una parte, los tratamientos que es normal y en el último tiempo lo que significaron las intervenciones o las cirugías que iban en relación con pediatría, que también fueron postergadas. Y en ese sentido, solamente señalarle, presidente, no sé si usted lo tiene bien, que el ánimo, por lo menos mío en esto, es que si el gobierno quiere tal vez tener alguna tramitación legislativa o conversarse estrategia, porque yo creo que esto va a requerir necesariamente más recursos porque va a haber que implementar una red de pabellones, una red, por así decirlo, secundaria que se haga cargo de esto, porque yo creo que una meta que sería muy valorada por la ciudadanía sería sacar esto en el menor plazo posible, evidentemente. Así que eso nomás, presidente, por ahora, pero yo creo que sería bueno citar tal vez a otra sesión para poder complementar estos temas, poder conversar con un poco más de profundidad y avanzar también en lo que va a ser la entrega del presupuesto, que no queda tanto tampoco, o sea, queda un poquito más de un mes o 2 meses. Así que eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, yo comparto lo planteado por ambos ministras. Yo creo que esto amerita que nos sentemos a conversar. Fijaremos la fecha que le acomoda a usted y a nosotros. Por honor al tiempo, le voy a pedir si la respuesta las puede hacer llegar por escrito, lo que plantearon. Pero uno siempre tiene la percepción de que el Estado jamás le va a entregar a las regiones el 100% de las necesidades para resolver los problemas que hay en ellas. Y es por eso que lo que plantea la senadora Esberger es súper importante, ministra, que los gobiernos regionales sean parte de la solución de los problemas de la gente y no solamente desde el ministerio. Hay mil formas que se pueden hacer y se han hecho para sacar listas de espera ocupando fundaciones, pero también se puede hacer aplicando programas de los gobiernos regionales para poder resolver estos temas. Y creo que ahí tenemos que conversar y abrir el camino de la búsqueda de soluciones, porque la gente no puede seguir esperando por una problemática del Estado de Chile que no es capaz de resolver los problemas urgentes. Y ahí me tomo de lo que dijo la senadora Luz, también y el senador Romero, que estas conversaciones hay que tenerlas no solamente con usted, sino que también con la DIPRES, también con desarrollo social, porque estos temas hay que agilizarlos. No podemos seguir con un trámite normal ante una situación tan compleja como son los 2 millones de infracción de personas que están en lista de espera, algunos con cirugía dental en mi región, ¿para qué le digo, ministro? Hay como 14.000 personas que ni siquiera han tenido una atención para poder tener un diagnóstico. Y eso es algo que no podemos nosotros seguir aceptando o tolerando sin hacer nuestros mayores esfuerzos para buscar la solución de esa gente.
Le cedo la palabra, ministra, para que pueda usted responder algunas cosas, pero como le digo, estamos pasados la hora y invitarla a tener una segunda reunión para buscar caminos de encuentro con la finalidad de que la gente pueda solucionar sus problemas antes de tiempo. Así que le cedo la palabra, ministra. Muchísimas gracias, senador, y muchísimas gracias a todos los que han estado. En general quiero decir dos cosas, que yo estoy presentando la ejecución presupuestaria de un diseño presupuestario que puedo no compartir. O sea que cuando mostré la inversión de las regiones, la muestro también en un sentido crítico, pero en un sentido de apostar a mejorar aquello, ¿no? Entonces, también decirle que nuestro encargado en relación al Congreso, en relaciones con el Congreso y Legislativo, había enviado la presentación, así que vamos a ver qué es lo que ocurrió, porque nuestro estándar es que ustedes tuviesen la presentación a la vista de forma tal que los números y las anotaciones fueran mucho más fáciles. Diciendo aquello, yo quisiera decir que efectivamente el oncológico es de elevada importancia, porque el oncológico ya es la primera causa de muerte en Chile y que esa causa de muerte tiene diferencias territoriales, senadores y diputados, no se mueren de los mismos cánceres en todas las regiones y tienen que ver también con el acceso al sistema sanitario y a condicionantes sociales, estructurales y económicas. Lo que quiero decir que el Plan Nacional de Cáncer y estrategias como la que se está haciendo en Iquique vamos a seguir potenciando. Puede que la gran cirugía oncológica no se pueda hacer en todos los lugares, pero quimioterapia en todas las regiones del país, por cierto que sí. Y podemos tener telemedicina para tomar decisiones con los comités oncológicos. O sea, quimioterapia, diálisis, cirugía mayor ambulatoria. Hay un conjunto de acciones de salud y prestaciones que pueden realizarse cercanas en el territorio y en eso vamos a estar disponibles y haciendo para este presupuesto un plan de inversiones que recoge una línea que nosotros le tenemos un cariño impresionante que tiene que ver con la línea de inversión y equidad territorial en la salud rural. La salud rural en Chile es el 23% de la población y ese 23% se encuentra en el 70% de comunas rurales y allí la respuesta sanitaria y la brecha sanitaria es mayor y eso se condice con los resultados sanitarios que están en esa zona. O sea, hay más mortalidad infantil, hay más mortalidad precoz en los adultos. O sea que esa línea de desarrollo, de inversión, está instalada en el presupuesto 2023, recogiendo esta inequidad territorial que tiene el sistema, yo creo que el Estado, y que a mí me parece que tenemos que avanzar. Y lo segundo que quiero decir es que con los gobiernos regionales tenemos de los 16 gobernadores regionales, de los 16 tenemos solo 4 con los cuales no hemos firmado un nuevo convenio de programación. Con los restantes gobernadores el convenio de programación lo hemos hecho mirando el territorio, incluyendo también no solo resolución de listas de espera, resolución de centros de rehabilitación con el Magallanes, con el gobernador Flier, sino que también la mirada de incorporar cierre de brecha en inversión pública. Y es que algo muy importante, la resolución de especialistas. O sea, hay por lo menos 5 regiones que en la programación han instalado el cierre de brechas de especialistas para las regiones. Y eso significa el cofinanciamiento de esa estrategia. Por tanto, ninguna línea estratégica del gobierno y de este ministerio está limitando la acción de los gobernadores. Por lo contrario, lo que hemos hecho en las reuniones macrozonales es incorporar al gobernador y a los alcaldes en la discusión de salud, porque el que no entienda que los gobiernos locales, los gobiernos territoriales y regionales no son parte de la solución en salud, es que no ha entendido nada de cómo se resuelven en la realidad los problemas de salud. Así que nosotros estamos potenciando eso, senadora, y en eso nos vamos a escatimar esfuerzos
en hacer planes de salud regional y planes maestros de inversión regional con aquello. En salud mental, decir que el presupuesto histórico de salud mental 1,9 de toda la inversión del Estado. El año 2021, 2,1. 2, más cercano a 2 que al 2,1. Nuestro interés es aumentar al 6% la inversión en salud mental, que es lo que pide la OMS, la OPS, o sea, ese es el desde. Y allí nos queda un largo trecho que le vamos a pedir ayuda a ustedes, porque la discusión de presupuesto esa es una discusión muy relevante. Con el 2% no se puede. Y en nuestro plan 2023 están los COSAMOS, cierre de brecha especialista, todas aquellas cosas. Decir que estamos históricamente entre el 1,9 y el 2,1. El plan, llegar al 6. No en un año, porque no somos inconscientes, pero sí en estos 4 años. Y decir, el centro oncológico de Iquique está en licitación, adjudicación a septiembre, o sea, no es un sueño, es una realidad que vamos a tener un centro oncológico en Iquique para cerrar brecha. Pero debo decir que en todas las regiones tenemos que tener respuesta oncológica. Y será de distintas complejidades, pero quimioterapia es el desde. No puede ser que alguien viaje de una región a otra para quimioterapia. Y por último, quiero señalarles que para nosotros los temas que tienen que ver con los hospitales que quedaron, ¿cierto?, enlentecidos en su entrega a los pacientes, a las personas y al territorio, que tienen relación con el mandato MOP, no hemos tenido ningún problema con el MOP. Yo escuché a la senadora que decía los problemas del MOP con MinSal, ni uno, al contrario. Ha sido un equipo de tareas junto con Mideso extraordinario. Y lo que sí ha ocurrido es que hemos resuelto aquellos problemas que teníamos con el mandato de la empresa. Quiero decirle que en el mandato de las empresas, en el contrato, no existía que la construcción hospitalaria debía tener un estándar con las normas técnicas básicas, la autorización sanitaria. Y lo que nos encontramos en todos los hospitales, Curicó, Alto Hospicio y el biprovincial, fue que tenían más de 1000 señalamientos en relación a temas estructurales de autorización sanitaria. ¿Qué vamos a hacer? Lo resolvimos, y lo que vamos a hacer es resolverlo para el futuro. Y es que vamos a incorporar en todas las licitaciones no solo la incorporación de estos temas, de NTB, de normas técnicas básicas, que ustedes se pueden imaginar que construir hospitales no es lo mismo que construir otras cosas, pero además de incorporarlas, lo que vamos a hacer es que las entregas de los hospitales que son mandatados por el MOP también contengan entregas parciales. Teníamos áreas del Hospital Alto Hospicio listas para entregar, pero en el contrato solo se permitía la entrega total del hospital. Por tanto, tenemos que también pensar en contratos que permitan mayores flexibilidades. Quiero decirles que ha sido un trabajo consistente, muy de al lado, o sea, jamás problemas, y en conjunto con el MIDES. O sea que lo que les quiero decir que yo feliz de ir a otra reunión con ustedes, otra reunión de esta comisión, y conversar de estos temas y escucharlos, porque yo creo que, así como lo dijo el diputado Romero, los temas de salud son políticas de Estado. Por tanto, aquí todos tenemos algo que decir y algo que aportar. Esto no es un pedacito que uno se puede llevar para la casa y tener y darse gustitos, nada. O sea, aquí, así como el diputado Romero en la Comisión de Salud lo ha señalado, yo me imagino que ese es el espíritu, y yo súper disponible para conversar de estos temas y de lo que a ustedes les parezca. Muchísimas gracias. Gracias, ministra. Presidente. Luz, cortito para poder terminar, porque ya vamos para las 3 horas de comisión. La ministra, su respuesta. Solo le pediría, ministra, si fuera posible que usted, algún subsecretario, algún asesor, pudiera hablar con el gobernador regional de la región de Tarapacá para solucionar el tema de las transferencias, porque es un gran problema que tiene hoy día en su presupuesto regional, que no lo ha podido ejecutar. Como gobierno regional se niega a destinar
Y tiene la razón, ¿no es cierto? Siendo uno de los principales dolores de la salud de mi región, se niega él a destinar los recursos que van a esta lista de espera regional a otra cosa. Y eso, evidentemente, hoy día hace que Tarapacá tenga la menor ejecución en los gobiernos regionales. Entonces, le pediría, de acuerdo a lo que usted señaló, si pudiera pedirle a alguien que hablara con el gobernador para ver cómo solucionamos eso en la región. Muchas gracias, ministra. Encantada, senadora. Gracias, ministra, subsecretario. Sé que el subsecretario Reyes me pidió la palabra, pero ya estamos un poco pasados de la hora, y como nos vamos a juntar de nuevo, ministra, a la brevedad posible para conversar de los temas que ha planteado tanto el diputado Romero como la diputada Ensperger, y que me imagino que el senador Latorre también debe tener algunos problemas en su región, que es bastante más grande en población que las nuestras. Vamos a poder dialogar de una forma para poder ayudar al Ministerio de Salud y a través de él a toda la población del país para resolver los temas que hoy día se han planteado y que no es, como dijo la senadora, tema de usted. Esto se arrastra por años y lo que queremos es ver de qué forma podemos ayudar y convencer a otros que se suban a este carro para solucionar los problemas de salud de la gente. Entre otros la DIPRE, porque muchos hospitales y la falta de profesionales pasa porque la DIPRE también entregue esas dotaciones con la finalidad de poder cubrir con profesionales médicos, TENS, auxiliares, enfermeras y otros que hacen falta en el hospital. Así que a todos ustedes por haber asistido a esta reunión, le agradezco y damos por terminada la sesión del día de hoy. Así que se levanta. Gracias, ministra y senadores, diputados, por todo. Hasta luego. Gracias.